Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy, chicos, Chile, nunca, creo yo, pueden investigar ustedes, que no hay ningún cantante chileno en este canal y no lo puedo creer. Ha llegado el momento, ¿y con quién? Con los Vázquez, chicos, me lo han pedido muchísimo en este canal, traer a los Vázquez, y lo traemos en vivo, encima de estos hermanos chilenos que dicen que cantan espectacular y que han inventado, no lo sé, un género nuevo que se llama pop cebolla. Yo supongo que lo de la cebolla puede llegar a ser por esto de que te pueden hacer llorar, no sé. O de que es tan variado que es como la capa de una cebolla. Cosas que flashea uno que nada. Vamos a estar viendo, vamos a estar descubriendo un poco las voces de estos hermanos. A ver si tienen similitudes, cómo se mueven adentro de este estilo. Vamos a ver, sin mucho más, con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal. Activa la campanita, ponle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación también para un próximo video. Me lo han pedido tanto que las expectativas las tengo allá arriba. A ver con qué nos encontramos. Ok. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Ay! ¡Oh! No, la instrumentación, chicos. Son esos dos, supongo. La instrumentación es algo que ya te avasalla, es espectacular. Los vientos, el poder que tienen los instrumentos de viento, de metal. Miénteme una vez, solo una vez. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, pandemia. Ay, ¿a qué me hace acordar? Aún estarás aquí, hermoso. La voz. Ay, ¿a qué me hace acordar? Me hace acordar de otra persona. Tiene un timbre muy parecido a otro cantante. Ay, pero qué hermosa voz. ¡Coro! Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Pasa por muchas colocaciones en un segundo. A ver, yo creo que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? De cada uno, de cada cantante. Pero coloca de una manera muy diferente en un ratito nada más, en un lapso de tiempo muy pequeño. Es esto. De otro amor. De otro amor. Vamos cantando, amigas y amigos. Y cuando canta tiene la voz como muy colocada acá. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas. ¡Qué potencia! Y que no te irás al amanecer. ¡Qué hermosa voz! Tiene también, tiene esto de hacerle una segunda voz que le queda muy muy bonito. Tienen dos timbres que se siente que quedan muy bien juntos, pero a lo que yo voy es que es una voz muy trabajada, o sea, la melodía y lo estético que quiere trabajar dentro de la melodía. Se siente que, o sea, que no es simple, no es una voz simple, es una voz compleja. El sonido es un sonido complejo. Pero quiero escuchar esto. La sombra. Seguir la sombra. Tengo la lengua verde porque estoy tomando mate. ¿Entendés esas colocaciones? Digo, que cuánta data, cuánta información. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres. Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. La segunda voz lo está haciendo hermosamente bien. Muy bien. Y está ocupando el lugar que tiene que ocupar una segunda voz. Hermoso. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muy lindo. Tiene, lo que yo veo acá es como que tiene mucho, está como muy agarrado, tienen como mucha formación, mucha seguridad. Eso es lo que te da también saber cantar. Porque vos, o sea, tenés que saber cantar, básicamente, para poder estar seguro. Eso de lo que te da la técnica, lo que te da también... Que vos decís la técnica. Bueno, la técnica te da recursos, te da salud y toda la bola. Pero también el escenario te da muchísima seguridad sobre el manejo de tu voz. También cómo querés ir ahorrando, cómo te vas sintiendo. Eso te lo va dando la experiencia durante todos los recitales que puedes hacer. Pero se siente que están muy tranquilos, o sea, no hay nada de fuerza. No, está súper impecable.
A ver si canta la otra voz, la primera voz. Déjame hablar con él, yo se lo diré. Es tiempo. Él era mi amigo y no traicioné. ¡Oh! Acá hay chisme, acá hay chisme. No, siento que tiene un poquito como más de textura que la otra voz. Por eso digo como quedan bastante bien las dos voces, porque son distintas pero son como complementarias. Porque tienen como una estética muy similar, pero a su vez tienen las particularidades que tienen dos individuos diferentes. Y siento que hay algo que es muy orgánico, que es esto de que la segunda voz ocupe, ahora que la está haciendo la otra persona, ocupe el lugar que tiene que tener una segunda voz. No puede estar tan al frente una segunda voz. Tiene que estar atrás, tiene que hacer un colchoncito, tiene que llenar y hacer que la primera voz se destaque. Entonces, eso es un juego que lo están haciendo todo el tiempo. Y la confianza, porque te lleva mucha confianza. Vos cuando haces una segunda voz, no haces la voz principal. Vos, si te sacan la primera voz y vos te quedás haciendo la segunda voz, no queda lindo, queda horrible. Eso. Entonces tenés que tener la seguridad de que la persona está haciendo la primera voz muy bien para que no desafine lo que vos estás haciendo. Nunca quise enamorarme. Todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años él quizás lo logre entender. Dime que no te quieres otra vez a escondidas. Es espectacular, suena muy bien, suena muy bien. Por favor, qué vozarrón que tiene esta gente. Y vos te das cuenta que no es una cosa que están gritando, que no es algo que están desgarrando. Le están cantando, aparte, está muy bien también lo que quieren decir con la letra. Está muy bien agarrado, es coincidente, no, ¿cómo se dice? Coherente lo que están haciendo musicalmente con el lenguaje musical, o sea, con lo que estás diciendo vocalmente, con la letra. Y que no te irás al amanecer. Mucho golpe de glotis, tienen mucha fuerza. Ármate de valor, dile de una vez a ¿cómo es eso? que ahora eres tú la mujer que me hace feliz, que no me guarde rencor. ¡Qué agudo! El amor es así, el amor es así. Están muy agarrados de las figuras rítmicas. El gusto a este tipo de música se lo da el ritmo que hacen con la voz, ¿sí? Las figuras rítmicas. Ta 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 ta. Eso, no por eso no sé si tanto la melodía, el juego melódico de la altura del sonido. Es como bastante picadito, hay momentos donde muerden bastante, o sea, donde muerden como el inicio del compás, entonces te da como una sensación, que eso también es la musicalidad, lo que ellos quieren buscar. Da como una sensación como de apresurarse un poco, y después hacen como unos ritenutos, que es como una especie de frenar lo que están haciendo con la voz, pero la música sigue, instrumental y el pulso sigue igual, pero ellos ralentan un poquito y te da como una sensación que es tan difícil de explicar, es muy difícil de explicar, pero eso es como un ritenuto, es un ritenuto. Son lo más. Fíjate esto. El chico de este lado, el que está de mi lado. Pasa que no se ve bien por el copyright, pero la O pasa por muchos lugares distintos. Lo que está haciendo él. Está haciendo O y a su vez está haciendo O. Está buscando diferentes tipos de O, porque busca resonar diferente para que quede bonito, y eso lo va buscando en el momento. Amo que suceda eso, por eso me encanta ver todo.
Muchas gracias, amigas y amigos. Espectacular, ¿cómo no los conocía? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tienen algo que esto de también que la música no se los come, tienen tanta instrumentación atrás, tienen tanta información instrumental de muchísimos diferentes instrumentos, tanto sea de viento, de percusión, de cuerda, y sus voces siguen teniendo una presencia, está tan bien mezclado todo, que lo que se consigue es la buena resultante, que es lo que se busca siempre, una buena canción, no que alguien se destaque, no que, no sé, viste que a veces tenés un montón de personajes adentro de una banda que es una cosa media loca, pero que todo funcione como un relojito me parece espectacular. Lo hicieron súper limpio. Wow. Quiero saber si ustedes... Jodendo que se van en el auto. Me estás jodiendo. ¿En serio? Son muy lo más. Para adelante, bueno. Chicos. Qué buena idea eso. No, me encantó. La tónica, por favor. Gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Me quedé que me encantó. No lo puedo creer. Son muy buenos. Tienen muchísima calidad y seguramente tienen cosas que están increíbles. Así que si me quieren recomendar más cosas sobre ellos, acá abajo en los comentarios lo pueden hacer. Claramente me sorprendió mucho la calidad vocal, la limpieza que tiene. Si quieren que hable más cosas de lo vocal, obviamente me lo pueden dejar acá abajo. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.